A fuerza. Esto da 224 y acá hay 224. ¿Cómo están compuestos los assets del Banco Central? Cecilia, dime uno. Dime el International Reserves. No. Te falta un detallito. Menos 50. Menos 50 de activos internacionales. ¿No es cierto? Perdió. Sofía. Sus assets son 224, porque sus liabilities son 140 billetes y monedas y 84 encaje, total de liabilities 224, por lo tanto, tiene, por supuesto, 224 de activos. Y estos 224 de activos, ¿cómo se componen? Pues ya sabemos que hay menos 50 de activos internacionales, ¿verdad? Tuvo que vender reservas internacionales y se redujeron en 50 sus activos internacionales. Aquí están. ¿Qué más falta? Credit to the public sector. ¿Es otro activo? Sí, por supuesto. ¿No? Sofía. ¿Cuánto? Pues tiene que ser... Bueno, ¿200 qué? Sofía. Vete al sector público. ¿Cómo se financió el sector público? ¿Usó algo del Banco Central? Le prestó 274. Menos los 50. Miren, todo cuadró. ¡Qué magia pura! Maravilloso. Ahí está. Este es un ejercicio de flujos financieros que partió de entender que hay todas las transacciones reales entre los agentes de la economía. Definimos los agentes en la economía, definimos las relaciones que se dan entre ellos por transacciones reales, dijimos que íbamos a hacer caso omiso de la parte real, porque nos interesaban las contrapartes monetarias de los flujos reales. Y dado que pudimos ver las partes monetarias, los flujos monetarios, pudimos concluir, dadas las entradas y las salidas de los agentes, que había o no excedentes y faltantes, y nos encontramos con que tenían posiciones financieras. Gracias a esas posiciones financieras, pero que no se nos olvide de dónde vienen de la parte real de la economía, de la que hicimos abstracción para meternos a los mercados financieros. Y entonces vimos que hay un excedente en la economía que es utilizado por distintos agentes. Y vimos que el exterior cuenta, porque allá también se generó un excedente que puede venir a financiar algo adentro. ¿Verdad? Y vimos lo que son las reservas internacionales, y entendimos lo que son billetes y monedas, y vimos cuál es el papel del Banco Central, y que hay un encaje, y que hay billetes y monedas, y que las familias deciden cómo guardar su excedente. Y entonces pudimos hacer un ejercicio con números. Esto, tal como está, funciona en todos los países del mundo. Ustedes pueden hacer un flujo financiero y un ejercicio de flujos financieros para cualquier país en el universo. Seguro que los marcianos tienen que usar algo similar. No hay duda. Punto. ¿Ok? Y esto sucede en Haití, en Tahití, en Hong Kong, en China, en Sudáfrica, en Nigeria,
en Arabia Saudita, en India, en China, en todo el mundo, ¿ok? Menos en Corea del Norte. Corea del Norte creo que es el único país donde siguen haciendo locuras y no sé cómo funcionan, ¿ok? ¿De acuerdo? Si se aprenden bien esto, ustedes pueden asesorar a otros países en el mundo además. Y se puede asesorar a otros países en el mundo. Déjenme concluir con algo muy importante. Este país tiene un problema que acabamos de estudiar. ¿Cuál es el problema? Tiene un déficit en balanza comercial. Yo digo, no hay tanto problema en que gaste, pero que lo gaste bien. Parece que lo gasta mal, pero hay un tema muy serio, que a lo mejor está gastando mal y a lo mejor no sé qué, pero hay un tema muy serio, que es muy delicado, y es que está perdiendo reservas internacionales. Esa es la conclusión de todo el ejercicio. ¿En qué terminó? En que perdió reservas internacionales. El problema es que no puedes seguir perdiendo reservas internacionales toda la vida, porque si las pierdes, llega un día que llegan los importadores y dicen, oye, más no hay, o te enteras de que ya casi no hay y todo el mundo corre a comprar más, y entonces tienes que devaluarlo muy fuertemente o simplemente ya no hay reservas. ¿Ha pasado esto en México? Al menos en 3 ocasiones, y 2 de ellas de una manera extraordinariamente seria, con repercusiones muy serias en la economía. Les adelanto la pregunta del examen. ¿Cómo hago para no perder reservas internacionales? Sin modificar su tipo de cambio y sin modificar ninguno de los parámetros que tenemos en términos, no cambia la costumbre del sector privado para invertir el dinero, o sea, sigue manteniendo la misma usanza en su cartera, en las decisiones en su cartera financiera. No cambia la propensión a a importar, que es el 10% del gasto. No cambia el encaje legal, no cambia la tasa de impuestos. Todo eso se queda igual. Y aquí hay 2 preguntas. Una es, ¿por qué se pierden reservas internacionales? Esa es la primera pregunta del examen. ¿Por qué se pierden reservas internacionales? Pero no quiero que me digan por qué hay un déficit en cuenta corriente. Bueno, ya sé. ¿Por qué se pierden reservas internacionales? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo hago para no perderlas? Vayan pensándolo. La pregunta de por qué se pierden, pues sí, claro. Bueno, porque hay una cuenta corriente deficitaria. Sí, bueno, pero eso no me dice nada. La pregunta es, ¿por qué hay una cuenta corriente? La siguiente pregunta es, ¿por qué hay una cuenta corriente deficitaria? Pues porque las importaciones son más grandes que las exportaciones. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no entra. No, el tipo de cambio no entra. Porque no somos productivos, no entra. Nunca hablamos de que seamos productivos o no en toda la clase. ¿Por qué hay una cuenta deficitaria? Porque las importaciones son más grandes que las exportaciones. ¿Por qué? Pues porque las exportaciones son de 200. Y porque las importaciones son de 350. ¿Por qué? Y esa es la parte que sigue. Y si siguen bien, van a ver cómo resolverlo. ¿Puedo modificar las exportaciones? Pues no, porque depende de cuánto me compren allá y ahí sí de mi productividad y mi eficiencia. ¿Puedo modificar las importaciones? ¿Sí?
¿De qué dependen las importaciones? De las necesidades propias de los internos, el mercado interno. Ahí en su texto dice de qué dependen las importaciones. Entonces, bueno, pues, si se van por ese caminito, piénsenlo. Tienen 15 días para pensarlo. No, porque el otro jueves sí estoy, ¿verdad? El jueves próximo no. Este jueves no. Yo tengo que dar una plática en Chicago, pero en el siguiente jueves sí. ¿Ok? ¿20 qué? 29. Y el sábado y el domingo. No, el sábado sí tenemos clase. ¿Ok? El domingo no. Pero el sábado sí. ¿Ok? Entonces vamos a tener 3 clases seguidas. La del jueves. Entonces, el jueves, me van a decir por qué tenemos déficit en la cuenta corriente y me van a decir cómo resolverlo. Y el sábado en la mañana, en la primera hora, hacemos el examen. ¿Ok? Ajá. Este jueves próximo van a utilizar las 3 horas de clase para repasar religiosamente, paso por paso, lo que vimos. Y hacer su examen. No, pero ustedes van a estudiar, no se van a ir al cine. Y no hay clase. El sábado tampoco, porque no estoy. El jueves 29 sí. Y ese día me van a decir por qué verbalmente hay déficit y cómo resolverlo. No pueden cambiar tipo de cambio, ni tasa de impuestos, ni nada. Solo pueden cambiar algo del gobierno. ¿Ok? Bueno, y entonces el sábado en la mañana tenemos examen. El sábado, ese sábado. Sí, se las mando. ¿Cómo? Perdón, ¿qué me preguntaban? Ah, sí, claro, se las comparto. Vamos a necesitar, ¿quién me ayuda con estas copias? O sea, ¿quién? Bueno, yo les voy a pedir que tengamos una copia en limpio para el día del examen, porque van a llenarla, ¿no? De las mismas, ¿sí? Ok. A ver, ¿ya quedó claro? Próximo jueves, ¿qué? No. Estudian. Próximo sábado, estudian. Siguiente jueves, me dicen qué pasa con la cuenta y cómo se resuelve. Y damos otra parte de clase. Primera hora, no más de 1 hora, así que más vale que se preparen, no quiero usar más tiempo. Del sábado, examen sobre todo lo que hemos visto. Cualquier pregunta que se me ocurra hacerles. ¿Qué es un castor, por ejemplo? ¿No? O cualquier cosa, ¿ok? O por qué las reservas internacionales son un pasivo del exterior, ¿no? O cuáles son las únicas fuentes de crecimiento de billetes y monedas, etcétera, etcétera. Y el ejercicio en la B, donde les voy a decir lo que les voy a preguntar, pero ustedes ya saben qué les voy a preguntar. ¿Por qué es el déficit en cuenta corriente y cómo resolverlo? A lo mejor modifico un poco la pregunta para hacerla más cerrada, pero eso es fundamentalmente. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, nos vemos el jueves 29. Muy bien, gracias.